lleva uno de los nombres más emblemáticos de la aviación: Black Hawk. Hizo todo lo que quisimos. Infame por una tragedia. Y admirado como salvavidas. De haber sido otro tipo de helicóptero, puede que no sobreviviera ningún tripulante. El UH-60 Black Hawk es un helicóptero resistente. Te lo puede dar todo en ese instante en el que lo necesitas. Esta es la verdadera historia de cómo despegó un caballo de batalla y estableció un nuevo estándar para entrar y salir a través del fragor de la batalla. 2011. La guerra de Estados Unidos en Afganistán entra en su 10º año. Uno de los peores lugares es la provincia de Kunar. La atención estadounidense se centra en el remoto valle de Uattapur. Era una zona insurgente muy activa por estar cerca de la frontera de Pakistán. La sargento primero de las Fuerzas Armadas estadounidenses, Julia Stalker, estuvo en Kunar como médico de vuelo. Era un lugar muy cómodo para esconderse y operar por el terreno. El mando estadounidense trama un plan peligroso para atacar a los talibanes en su casa. Tienen que prevenir bajas estadounidenses. Los equipos médicos preparan 2 helicópteros Black Hawk para transportar heridos desde la batalla. Íbamos a estar muy ocupados. 25 de junio. Desde lo alto de una cordillera se inicia la operación Hammer Down y lo hace con un intenso fuego enemigo. Las tropas se abren paso hacia el valle inferior, pero las balas talibanes los arrinconan. We got disrupted. We set up a defensive position and we've just been in the defense. Ya hay soldados caídos y con necesidad urgente de ayuda. Los Black Hawk bajan hacia la acción. El Black Hawk es el mejor recurso para los médicos en una misión, y por una buena razón. Este helicóptero de aquí es nuestro helicóptero de evacuación médica. Es un HH-60. Está diseñado específicamente para misiones de evacuación. Soporta hasta 6 camillas para los heridos, 2 tripulantes y equipos salvavidas. Todo en una cabina de 8 metros cuadrados. Incluso con la limitación de espacio, puedo trabajar casi como en cualquier sala de urgencias. Puedo desfibrilar, puedo ventilar, puedo mantener una vía respiratoria con un tubo endotraqueal. Básicamente, puedo hacer todo lo que haría en una sala de traumatismos, pero en la parte de atrás de mi helicóptero. Los Black Hawk de evacuación médica pueden salvar vidas si llegan hasta los pacientes. En el valle de Uattapur, 2 Black Hawk se dirigen hacia los heridos. El estado de uno de los heridos de bala es crítico. Cuantas más tropas permanezcan con el herido, más se convertirán en objetivo enemigo. Los 2 helicópteros llegan a la zona caliente del campo de batalla. Había armamento ligero, RPGs. Era un campo de batalla muy activo. Tengo una imagen en la cabeza que no olvido. Los insurgentes alcanzan el primer Black Hawk, afectando el sistema hidráulico, crítico para mantener el vuelo. La fuerza del piloto no es suficiente para controlar un rotor principal o un rotor de cola de un Black Hawk.
2 sistemas hidráulicos, además de un tercer sistema de repuesto, se encargan del trabajo pesado desde el morro hasta la cola. El fluido hidráulico fluye a través de las válvulas de las bombas y suministra 214 kilogramos por centímetro cuadrado de presión. Si un sistema deja de funcionar, se activa el de repuesto, pero es una solución temporal para un problema potencialmente grave. Con los sistemas esenciales estropeados, el primer Black Hawk debe volver a la base. El helicóptero de evacuación médica de Stalker se queda solo. Yo pensaba, cielos, somos los únicos que quedamos. La tripulación de Stalker debe recoger a los heridos, pero los disparos terrestres lo hacen imposible. Se mantienen fuera de rango de tiro, a unos 3.300 metros, y esperan. Teníamos que esperar. Quemamos combustible y esperamos a que llegara el aviso para poder bajar y sacar a nuestros pacientes de ahí. La gran altura haría que esta espera fuese imposible para muchos helicópteros, pero no para el Black Hawk. 2 motores turboeje, EG, proporcionan más de 1.800 caballos cada uno. Hacen girar 4 aspas. Cada par mide 16 metros de punta a punta. Esta potencia mantiene al Black Hawk volando, incluso a grandes altitudes. Eso es estar cómodo en el cielo, pero el Black Hawk de Stalker necesita llegar a tierra. Las bajas aumentan. Solo necesitábamos 2 minutos. 2 minutos de calma. Hay mal tiempo y el peligro aumenta cuando cae la noche. La visión nocturna es la única forma de que la tripulación vea lo que sucede, pero sirve de poca ayuda en condiciones de batalla tan intensas. Era difícil porque solo podía ver a través de un tubo de papel higiénico. Si te imaginas con un tubo de papel higiénico delante de la cara y viendo en verde y negro, así es como operamos de noche. Además de los disparos que empezaron en la ladera de la colina, con tanto fuego activo, a plena luz del día, también es difícil. Finalmente, un avión de ataque estadounidense llega para apoyar. El fuego enemigo continúa, pero está lo suficientemente cubierto como para que el Black Hawk de Stalker intente un segundo rescate. Era un aterrizaje muy exigente en una zona muy poco precisa. Encuentran un pequeño claro entre unos árboles en la ladera de la montaña y sobrevuelan el tejado de una casa. El tiempo suficiente para recoger al soldado herido de gravedad. El equipo de Stalker lo estabiliza y lo llevan a quirófano a tiempo para salvarle la vida. Es la mejor aeronave para este tipo de misiones. Stalker atribuye el éxito al Black Hawk, las Fuerzas Armadas a ella y a su tripulación. Cada uno recibe la cruz de vuelo. Durante los siguientes 5 días, los Black Hawk llevan a cabo más de 30 misiones, sacando a los caídos y heridos de la batalla del Valle de Guatapur. Es complicado sentirse afortunado en un campo de batalla, porque siempre hay tragedia, siempre se pierden vidas. No importa lo buenos que sean los resultados, siempre hay un porcentaje de error. Me gustaría haber llegado a todos los pacientes, pero creo que fuimos afortunados en casi todo. Desde que está activo el Black Hawk, la supervivencia en el campo de batalla aumentó un 75%. Las autoridades sanitarias de las Fuerzas Armadas identificaron la necesidad de un salvavidas aéreo en la Segunda Guerra Mundial. En la Guerra de Corea, las evacuaciones en helicóptero salvaron unas 40.000 vidas. No solo sirvieron como ambulancias aéreas, también como transporte de tropas. La movilidad aérea es un concepto que proviene de los años 50.
Roger Connor es conservador de ala rotativa en el Museo Nacional del Aire y del Espacio. Al principio lo llamaron caballería aérea. La idea era como las tropas a caballo del antiguo oeste. Las fuerzas armadas iban a salir e interceptar al enemigo antes de que pudiera entrar en las ciudades y causar problemas. Y para ello necesitaban helicópteros en vez de caballos. La necesidad de apoyo con helicópteros se certificó en la Guerra de Vietnam. 1971. Estados Unidos lleva 7 años en la sangrienta Guerra de Vietnam. Las Fuerzas Armadas tienen 165.000 soldados sobre el terreno y las últimas novedades en transporte aéreo para desplazarse. El helicóptero de las Fuerzas Armadas es el Bell UH-1 Iroquois, más conocido como el Huey. El Huey tenía bastantes ventajas. Era un helicóptero simple y, lo más importante, era barato y fácil de construir. El Huey es el centro de atención en casi todas las batallas de la guerra, lo que lo convierte en un claro objetivo. Unos 2.500 Huey, o casi la mitad de los que prestaron servicio en Vietnam, fueron derribados en algún momento. Y si los helicópteros impactaban contra el suelo, no era muy probable que hubiera supervivientes. El rendimiento del Huey también se quedaba corto en otros sentidos. Los motores no aguantaban el calor. Vietnam era un ambiente muy difícil para los helicópteros. Las temperaturas eran muy altas. La humedad superaba normalmente el 95%. En esas condiciones, se necesitaba un motor que generase una propulsión excesiva para operar en ese ambiente complicado. Cuando la temperatura sube, la habilidad del Huey para transportar tropas disminuye. El clima era cálido y húmedo, y no se podía llevar mucha tropa en una incursión individual. Había que hacer más viajes para llevar más tropas, y eso complicaba mucho las misiones. Sin un modo de mover las tropas con agilidad, las Fuerzas Armadas perdían terreno rápidamente. Hacia el final de la Guerra de Vietnam, las Fuerzas Armadas se dieron cuenta de que el Huey no iba a ser adecuado para la siguiente generación de operaciones. 5 de enero de 1972. Washington, D.C. Las Fuerzas Armadas anuncian una competición: construir el nuevo helicóptero de transporte y evacuación médica. Tiene que aguantar grandes distancias, alzar cargas pesadas, llevar 11 soldados completamente equipados o más en la parte trasera y servir como ambulancia aérea. Tiene que poder hacerlo todo en el fragor de la batalla y sobrevivir. El nuevo helicóptero reemplazará con el tiempo a más de 1000 Huey de las Fuerzas Armadas. Las limitaciones del Huey obligaron a las Fuerzas Armadas a plantear nuevos requisitos que resolviesen las deficiencias en supervivencia, en el espacio en cabina, en la carga, en la velocidad y en la autonomía. 3 nombres conocidos en la aviación compiten por el premio: Bell, Boeing-Vertol y Sikorsky. Sikorsky lleva las de perder. Las Fuerzas Armadas estadounidenses habían comprado miles de helicópteros de Bell y Boeing durante la Guerra de Vietnam, pero habían comprado muy pocos de Sikorsky en ese tiempo. Así que la mayoría de los directores del programa de las Fuerzas Armadas en el Pentágono en la época no veían a Sikorsky como un aspirante real para la gran competición. 8 meses después, las Fuerzas Armadas reducen a 2 los participantes: Boeing-Vertol y Sikorsky. Para determinar el ganador, quieren verlo volar. Los 2 aspirantes tenían que producir un helicóptero prototipo y volar. El que volase mejor sería el ganador. Esta estrategia lleva al punto de inflexión más extraordinario: un aterrizaje de emergencia como ningún otro. Las Fuerzas Armadas les dan a Boeing-Vertol y a Sikorsky 4 años para fabricar un helicóptero. El mejor ganará un contrato de decenas de millones. La filosofía de las Fuerzas Armadas
era financiar el diseño y el desarrollo de 2 helicópteros diferentes, hacerlos volar el uno contra el otro y llevar el ganador a producción. Ray Leone era el jefe de conceptos avanzados en Sikorsky Aircraft. Su nuevo helicóptero era su bebé. Sikorsky lo vio como una cuestión de supervivencia. Teníamos que ganar o nos enfrentábamos a salir del negocio. Sikorsky era una empresa en problemas. Sus líneas de producción solo operaban a una capacidad del 22%. Su futuro dependía de que ganasen el contrato final. La estrategia de Sikorsky es probar rigurosamente la supervivencia de cada componente antes de montarlo. Probar y mejorar, estresando partes hasta el punto de fractura y disparando balas a casi cada sección del armazón. Pero ¿cómo se iba a comparar con su oponente? Marzo de 1976. Boeing Vertol entrega su prototipo, el YUH-61A. Su diseño modular cumple con todos los requisitos de las Fuerzas Armadas y tiene un rotor más pequeño. Esto puede hacerlo más barato y más versátil en espacios reducidos. Sabíamos que la máquina de Boeing Vertol era algo más pequeña que la nuestra. Nos preocupaba que nos sacaran ventaja. Pero no se me pasaba por la cabeza que no hubiésemos hecho el mejor trabajo posible al entregarle a las Fuerzas Armadas lo que querían. 5 meses después, en Fort Campbell, Kentucky, empieza la etapa operativa del vuelo, lo que implica carga viva. Las pruebas operativas consistían en misiones de asalto de tropas simuladas, durante el día, durante la noche, y había que poner el helicóptero en un entorno lo más activo posible, con tropas reales y pilotos de verdad, para ver cómo se comportaba la aeronave. 9 de agosto de 1976. En la prueba crucial, el helicóptero despega cargado con 14 miembros de las Fuerzas Armadas. De repente, a mitad del vuelo, empieza a vibrar sin control. Es lo que se conoce como revolución. Una vibración por revolución, de frecuencia baja, pero muy fuerte. Pensaron que, como no sabían lo que lo causaba y parecía que empeoraba, lo mejor era aterrizar cuanto antes. Los pilotos divisan un campo de maíz. Parece ideal para un aterrizaje de emergencia. Pero en la oscuridad se equivocan. Entre la neblina, la noche y la oscuridad, confundieron unos pinos con maíz. El helicóptero se estrella con fuerza contra los árboles. A bordo, 2 pilotos y 12 soldados. Respondí al teléfono a la 1 de la mañana en casa y me dijeron que se había estrellado uno de nuestros helicópteros en el bosque y que llevaba tropas de las Fuerzas Armadas. Pregunté si había heridos o muertos y me dijeron que no me lo podían decir, que era mejor que fuese a Fort Campbell lo antes posible. Leone, equipos de rescate e investigadores de las Fuerzas Armadas corren hacia la escena. No es lo que esperaba ninguno de ellos. No había muertos. De hecho, no había heridos. El helicóptero presentaba pocos daños. Había algunas abolladuras y arañazos en el armazón, pero nada grave. La causa de la vibración es fácil de reparar y 3 días después, el helicóptero estrellado sale del bosque y vuela de vuelta a la base. Lo que podía haber sido su fin se convierte en un momento de triunfo. La colisión de agosto de 1976 fue uno de esos pocos momentos en la historia de la aviación donde un choque fue positivo. En este caso, la colisión demostró la capacidad de supervivencia real hasta un punto que no se podría saber con otra demostración. La propia cabina está equipada con sistemas de supervivencia, como la eyección de los asientos de transporte de tropas.
En una secuencia de colisión absorberá una cantidad del impacto cuando el helicóptero golpee el suelo. 2 aterrizajes de emergencia posteriores demuestran sus posibilidades. Este es un Huey, el helicóptero que se reemplaza. Y este es el nuevo helicóptero de Sikorsky, golpeando también primero con la cola. La fuerza del nuevo armazón es difícil de vencer. I'm rather pleased to announce to you that the Army has selected Sikorsky Aircraft as the winner of the UTAS competition. Sikorsky gana el acuerdo y firma un contrato de producción de 3 años de más de 83 millones de dólares para construir 368 helicópteros. En Halloween de 1978, las Fuerzas Armadas reciben un regalo, el primer modelo producido por Sikorsky. Tienen la tradición de bautizar helicópteros con nombres de nativos americanos. Lo llaman el Black Hawk. Las Fuerzas Armadas empiezan inmediatamente la transición de los pilotos de Huey para que piloten los helicópteros más modernos, para el combate. Pero los pilotos se preguntan, ¿igualará el Black Hawk las expectativas cuando importa de verdad? ¿En acción? Octubre de 1983, Granada. Se inicia una lucha por el poder marxista en una pequeña nación caribeña. Estados Unidos teme que Granada se convierta en un baluarte comunista. El presidente Ronald Reagan reacciona con fuerza. Early this morning, forces from 6 Caribbean democracies and the United States began a landing or landings on the island of Grenada in the Eastern Caribbean. Es el primer conflicto desde Vietnam y hay presión por una victoria rápida. Para desplegar rápidamente las tropas, las Fuerzas Armadas eligen a su activo aéreo más nuevo, el Black Hawk. 25 de octubre. 9 Black Hawk cargados de munición despegan de la vecina Barbados. El alto mando les ha encargado una misión de rescate de alto nivel. La misión era introducir a 15 miembros de los SEALs en la mansión del gobernador general para retenerlo. El mayor Bob Johnson fue piloto comandante del Black Hawk en Granada. Había muertos y ejecuciones, y el gobernador y su mujer estaban atrapados en su mansión. La primera prueba era llegar. De Barbados a Granada hay 260 kilómetros. Volamos con depósitos auxiliares, así que teníamos una autonomía de 4 horas. Eso no era ningún problema. Las Fuerzas Armadas estadounidenses no esperaban mucha resistencia. Nos habían dicho que se rendirían y entregarían las armas en cuanto nos vieran. Poco después de que llegasen los Black Hawk a Granada, descubren que la información es errónea. A medida que avanzábamos, empezamos a recibir una gran cantidad de disparos desde tierra. Nos disparaban desde todas las direcciones, con todo lo que tenían. La cosa se puso bastante tensa. El único consuelo de Johnson es que en la parte trasera cuenta con 12 Navy SEALs. Tienes lo mejor de lo mejor atrás, así que te sientes protegido con los soldados, que sabes que podrán devolver los disparos. Los Black Hawk maniobran entre el tiroteo. Por fin llegan a la residencia del gobernador. Soltamos las cuerdas y los soldados empezaron a bajar por ellas. Pero en cuanto lanzan las cuerdas, aparece el enemigo. Alguien disparó a nuestra aeronave directamente desde abajo, con un AK-47. Una ráfaga de balas impacta en el Black Hawk. Pero lo que podría ser grave en otro helicóptero, en este no lo es. Los asientos están hechos de carburo de boro que protegen al piloto. Pero la cosa no acaba ahí. La aeronave soporta disparos de armas ligeras, lo que no significa que no se pueda perforar.
Mientras Johnson maniobra para retirarse, un combatiente enemigo alcanza su objetivo. Un disparo perforó el asiento y me salió parte de la pierna volando. Parecía que alguien había hecho una hamburguesa del tamaño de una pelota de fútbol. Le había puesto un petardo y lo había encendido en la carlinga. En ese momento supe que las cosas no iban muy bien. Las balas seguían volando, pero el Black Hawk también. Cuando uno de los depósitos de combustible de un Black Hawk recibe un disparo, en vez de explotar o verter, emplea un mecanismo desarrollado para la aviación antes de la Segunda Guerra Mundial. Hay refuerzos de goma y aislante que cubren la pared interior de los depósitos de combustible conectados del Black Hawk. Cuando penetran las balas, la goma vuelve inmediatamente a su posición original y recubre los huecos. El Black Hawk lleva ese mecanismo más allá en sus depósitos. Los conductos del combustible y los accesorios que los conectan también son autorregenerativos. Estos son los primeros del mundo. Johnson no se tiene que preocupar por las fugas de combustible, pero no hay nada a bordo que le cubra el agujero de la pierna. Nos habían dicho que si se precisaba evacuación por razones médicas, el USS One estaría disponible. El otro piloto decidió volar hacia el One. El Black Hawk abatido regresa hacia el USS One. 15 minutos después aterriza en cubierta, donde el equipo de urgencias que aquí vemos actúa con rapidez. Antes del Black Hawk, la mayor causa de muerte eran los incendios posteriores a un accidente. Pero ya no. Me llevaron a la enfermería, me inyectaron morfina y me prepararon para la cirugía. Los técnicos calculan los daños que ha sufrido el helicóptero. Dependiendo de cómo se cuenten los agujeros de bala, había entre 42 y 48 en mi Black Hawk. El recuento es increíble. El Black Hawk demuestra que es un ave dura de matar en combate. En solo 4 días, los Black Hawk vuelan en docenas de misiones de combate. Consiguen evacuar al gobernador, ayudan a rescatar a más de 700 ciudadanos estadounidenses y transportan tropas para asegurar la isla. Después de Granada, todos veían el Black Hawk como una aeronave que soporta un gran sufrimiento, que resulta fiable para llevarte a donde haga falta para completar una misión y te trae a salvo a casa. Es un bautismo de fuego, una victoria fugaz. Pero una invasión de 4 días en el trópico parecen unas vacaciones en comparación con lo que vendría 7 años después. Febrero de 1991, Irak. Después de 5 semanas de ataques aéreos, las fuerzas de la coalición se preparan para la siguiente fase de la Operación Tormenta del Desierto. Una respuesta fuerte a la invasión de Kuwait por parte del dictador Saddam Hussein. El general estadounidense Norman Schwarzkopf prepara a sus hombres para una acción atrevida. La misión consistía en adentrarse lo más posible en Irak, lo más rápido posible, para bloquear a los posibles refuerzos que vinieran de la zona de Bagdad hacia la zona de batalla, cerca de Kuwait. El general de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, James Hill, era comandante durante la Operación Tormenta del Desierto. Era necesario adentrarse unos 400 kilómetros en Irak. El alto mando necesita helicópteros de ataque estadounidenses para bloquear el movimiento del enemigo en lo más profundo de Irak, pero hay una complicación. Era un problema de combustible. Se necesitaba una gasolinera a medio camino para repostar, porque los helicópteros no podían realizar la operación sin un punto de repostaje. Era algo necesario. No hay gasolineras en el desierto para abastecer a las fuerzas invasoras de los Estados Unidos, así que los estrategas deciden construir una, a 150 kilómetros de la frontera enemiga. La llamaron Base de Operaciones Cobra. El propósito de la base de operaciones Cobra era tomar un terreno,
llevar 1.700.000 litros de combustible al desierto y depositarlos allí para que el resto de activos de las divisiones que entraban o salían de las batallas pudiesen repostar. Irak tiene las cuartas fuerzas armadas más grandes del mundo. Colarse en el país para construir una gasolinera no será fácil. El alto mando quiere al Black Hawk. Pero el helicóptero no está probado en un ambiente desértico. El nuevo enemigo es la arena. En general, la arena siempre supuso un problema, porque se puede introducir en la turbina o en el rotor. El resultado de la tormenta del desierto podría depender de que esta estación de repostaje estuviese a disposición de la coalición invasora. Y hacerlo realidad depende del Black Hawk. 24 de febrero de 1991, 7:30 AM, punto de encuentro táctico Campbell, Arabia Saudí. 60 Black Hawk cargados de tropas de la 101 División Aérea inician un viaje de 150 kilómetros hacia Irak. Es la primera oleada del asalto aéreo más grande de la historia de las Fuerzas Armadas. Tuvimos que construir el punto de repostaje inmediatamente, porque queríamos colocar activos de ataque rápido, mucho más al interior de donde se encontraba la base Cobra. La amenaza que temíamos eran los sistemas de defensa aérea del enemigo por toda la ruta, y eso que los habíamos buscado desde nuestros satélites. Pero uno nunca sabe a ciencia cierta qué se va a encontrar. Es un desierto muy grande y nunca lo habíamos sobrevolado entero. Estábamos preocupados por eso. Los pilotos del Black Hawk recorren los más de 150 kilómetros de desierto en 40 minutos a solo unos 3 metros del suelo. Mientras se preparan para aterrizar, descubren algo sorprendente. Un batallón enemigo completo está ubicado justo en el lugar en el que pensaban establecer la esencial base de repostaje. Había más de 400 soldados iraquíes. Estaban a cubierto y nos disparaban. ...400 soldados iraquíes armados disparando es demasiado para el Black Hawk. El helicóptero tiene artilleros de cabina, pero no mucho más. Las Fuerzas Armadas usan refuerzos. Les arrojamos alguna bomba, y a la primera o la segunda se rindieron. Izaron la bandera blanca y dijeron que se marchaban, que lo dejaban. Con la zona despejada, los Black Hawk aterrizan con más de 500 soldados y el equipamiento para establecer la base de repostaje. Casi lo primero que colocamos en el suelo fueron bombas de combustible, porque sabíamos que se necesitaban de inmediato. En una hora, la nueva base ya bombea gasolina. Los helicópteros de ataque pueden repostar aquí y adentrarse más en Irak. Los Black Hawk siguen ayudando a construir y abastecer la base. La gasolinera estaba completa en 24 horas, con tiempo de sobra. El Black Hawk fue esencial para el éxito de la misión, simplemente porque no se podría haber hecho sin él. La fuerza invasora estadounidense reposta en esta base y va a combatir al enemigo en su propio terreno. 100 horas después, la operación Tormenta del Desierto finaliza. Kuwait is liberated. Iraq's army is defeated. Our military objectives are met. La amenaza constante de la arena se cernía sobre la tripulación del Black Hawk. El Black Hawk no es una máquina sencilla. Requiere mantenimiento y cuidados. La dedicación de los mecánicos de a bordo, los soldados y los encargados de mantenimiento es increíble. Para mantenerlo en forma, los técnicos deben conocer el Black Hawk a la perfección.
Esta aeronave es quizás uno de los helicópteros de transporte aéreo de tropas más sofisticados que tienen los Estados Unidos. Solo en la preparación de vuelo hay que tener en cuenta más de 100 cosas diferentes. Las revisiones de potencia y de mantenimiento se hacen antes de encender siquiera el motor. Son muy exigentes. Incluso en los ambientes de batalla más crudos, el mando espera que los Black Hawk estén listos para despegar en cualquier momento. Normalmente, si se acumula arena en los motores, perjudica su funcionamiento. Así que es muy importante el mantenimiento de los motores para contar con la máxima potencia. La labor del Black Hawk en la tormenta del desierto, desde que llegamos por primera vez allí y comenzamos la operación, hasta el día en el que acabó la guerra, fue increíble. Hizo todo lo que quisimos en condiciones ambientales durísimas. El Black Hawk disfruta de críticas excelentes desde la tormenta del desierto durante unos 2 años. Después, ocurrió una tragedia que no se olvidará. ...1993, Somalia. Una guerra civil que dura ya 2 años se recrudece y da paso a una nación gobernada por caudillos. El hambre y la violencia extremas cuestan la vida a 500.000 personas y desplazan a 1,5 millones. Somalis have been condemned to wander in search of food for nearly 2 years, some because supplies simply ran out. Frantic crowds of people desperate to get what little food is available. La ONU y los Estados Unidos se unen para hacer algo contra el aumento de la corrupción y el hambre. El abastecimiento que se suponía que se destinaba a la población acababa en manos de los caudillos, que lo usaban para comprar drogas, armas y para alentar la guerra civil que había destrozado el país. La capital, Mogadiscio, es el epicentro del conflicto. Las bandas rebeldes controlan la ciudad. En el verano de 1993, la situación en Mogadiscio era crítica. Los intentos de controlar a los caudillos e instaurar la paz en la capital se estaban desmoronando. El principal caudillo de Somalia rompe un acuerdo de alto el fuego. Su clan realiza ataques violentos contra los estadounidenses encargados de mantener la paz. Los Estados Unidos envían a un grupo militar de élite para acabar con los responsables. 400 soldados de operaciones especiales llegan a Somalia. Se les llama Grupo Especial Ranger. 3 de octubre. 4 Black Hawk de operaciones especiales salen hacia Mogadiscio. A bordo, los comandos del Grupo Especial Ranger. Su objetivo, capturar a los lugartenientes de un caudillo somalí. La esperanza era que se tratase de una operación rápida. Entrarían y saldrían en poco tiempo, antes de que se pudiera generar algún tipo de respuesta efectiva. Los pilotos de los Black Hawk vuelan hacia el corazón de Mogadiscio, en donde creen que se esconden los oficiales. Las órdenes que tenían eran entrar, sobrevolar la estructura y descolgar a los soldados con cuerdas en el tejado. Iban a entrar en el edificio y capturar a los tenientes, detenerlos y después llevárselos. Si se cumplía el plan, la misión acabaría en 1 hora. El grupo especial pensó que contaba con el elemento sorpresa. Esperaban pocas fuerzas enemigas, no muy bien armadas. Poco después de que llegasen los Black Hawk al objetivo, la misión se echa a perder. Cuando llegaron los Black Hawk y empezaron a bajar a los soldados, dispararon a una de las aeronaves con un lanzacohetes, de forma que perdió el control y se estrelló a unas manzanas de allí. Los ataques matan a ambos pilotos. Los 2 mecánicos de a bordo y los 2 francotiradores Delta que iban en él son heridos, pero están vivos. Cuando cae el primer Black Hawk, la misión cambia por completo. Ahora se convierte en una operación de búsqueda y rescate. Eso significa que, en vez de ir a por un par de tenientes y salir, tienen que enviar un equipo de respuesta al terreno para recuperar a los heridos. 2 Black Hawk más sobrevuelan la zona y esperan órdenes, pero de repente la situación empeora.
Ya hay un Black Hawk ardiendo en las calles de Mogadiscio. 2 muertos y 4 supervivientes heridos. Y otro de los Black Hawk también recibe un disparo. Otro Black Hawk recibió la carga de un lanzacohetes, perdió el timón trasero y se estrelló en la calle. Como la aeronave permite la supervivencia, algunos tripulantes sobreviven al impacto. Ahora hay 2 Black Hawk fuera de combate a más de 1 kilómetro de distancia. 3 tripulantes muertos, 7 heridos de gravedad y rodeados. Estaban heridos, solos en el medio de la calle, con cientos de somalíes concentrándose en sus posiciones. El piloto, primer oficial técnico Durant, se había roto la columna e intentaba luchar casi con una sola mano contra todos. En un acto de heroísmo impresionante, una de las pequeñas naves del MH-6 que apoyaba la operación dejó un equipo de francotiradores Delta en la zona. Ellos saben que será casi imposible salir de allí, pero intentan defender a la tripulación. Los francotiradores Delta Gary Gordon y Randy Sugar luchan para proteger a la segunda tripulación abatida. Tras aguantar todo lo que pudieron, Sugar y Gordon resultaron heridos y después muertos defendiendo la aeronave. Durant había intentado resistir tanto como la munición se lo permitiera, pero pronto fue vencido y apresado. Las fuerzas terrestres de los Estados Unidos intentan llegar hasta las 2 tripulaciones caídas y comienzan un tiroteo con las mafias somalíes que dura toda la noche. Los medios destacan imágenes horribles de las secuelas por todo el mundo. The United States humanitarian mission has gone horribly wrong. 12 American servicemen dead in fighting Sunday. Some of their bodies dragged through the streets. And 1 U.S. helicopter pilot was taken captive and videotaped as he lay badly injured. Para el Black Hawk es un desastre en su prestigio. Incluso peor. Es la acción de combate con más bajas para los Estados Unidos desde la guerra de Vietnam. Las fuerzas estadounidenses recuperan al resto de muertos 3 días después. 8 días más tarde, el mando consigue la liberación del primer oficial técnico Michael Durant. Pero la moral de las Fuerzas Armadas está bajo mínimos. Desafortunadamente, este episodio se conoció como Black Hawk derribado y fue el peor fracaso de las Fuerzas Armadas estadounidenses desde la operación fallida para rescatar rehenes en Irán en 1980. Es una herida enorme en el nombre del Black Hawk. La oportunidad de reconstruir su reputación llega por fin con un nuevo conflicto, en el que debe combatir a un enemigo más compacto y más letal. Enero de 2007. Irak. 168.000 soldados de las tropas aliadas patrullan el país. Artefactos explosivos improvisados siembran el caos en los convoyes estadounidenses. La única forma de evitar esta amenaza es no pisar las carreteras. Y hay una máquina en particular que es buena para esto: el Black Hawk. La gente quería volar con nosotros en el Black Hawk porque sabían que era más seguro que usar transporte terrestre. La capitana Jennifer Johnston dirigió una misión con Black Hawk durante la Operación Libertad iraquí. Siempre que nos solicitaban un vuelo, intentábamos hacerlo. Las tropas se dan cuenta de que el transporte aéreo es más seguro que el terrestre. Atender tanta demanda agota a los pilotos. Avanzamos largas distancias para evitarle la carretera a la mayor cantidad de gente posible, y eso significaba muchas horas para los pilotos. A veces volábamos 12 o 13 horas al día. Primavera de 2008. Norte de Bagdad. Por la mañana temprano, la tripulación de Johnston prepara los Black Hawk para una misión de transporte. Y no para un pasajero cualquiera que necesite hacer un viaje.
Transportábamos a un comandante de división y a su equipo personal de seguridad a combatir en la avanzada del este de Bagdad. Y tenía que reunirse con líderes locales y con algunos oficiales. Los pilotos y la tripulación mantienen la vista fija en el terreno. Las amenazas eran principalmente armamento ligero. Es lo que buscábamos. Los dos Black Hawk atraviesan la ciudad y llegan a su destino en 45 minutos. Aterrizan en un campo justo al lado de una villa habitada y descargan a los pasajeros. Johnston espera. Sabe que podría haber insurgentes vigilando. El Black Hawk es un objetivo muy atractivo para cualquiera. Es un objetivo caro. Les gustaría destrozarlo. El tiempo pasa y los Black Hawk pasan de ser aves a patos sentados. Teníamos que permanecer alerta y teníamos que saber si había amenazas y si éramos vulnerables. Johnston recibe una llamada de radio. Soldados de la avanzadilla informan de un francotirador disparando desde un tejado cercano. Sabíamos por qué estaban disparando. Sabíamos que había un francotirador en el tejado. Sabíamos a dónde irían después. Era muy obvio. Johnston teme que su pasajero sea el objetivo de un francotirador. Sabe que basta una bala para convertir esa misión en una tragedia. De su Black Hawk depende que el comandante esté a salvo. Fui lo más rápida que pude. Aterricé en ese lugar y estaba preparada para volar en cuanto fuese necesario. En cuanto el comandante estuvo a bordo, Johnston tiró de la palanca y aplicó la máxima potencia. Tiré con fuerza de la palanca de mando y maniobré la nave lejos de la avanzadilla y del francotirador. El Black Hawk despega del suelo y asciende unos 220 metros por minuto, escapando del peligro. No es habitual tener que despegar de esa forma. Cuando necesitas una buena respuesta ante una maniobra así, te sientes orgullosa del helicóptero. Durante la Operación Libertad iraquí, los Black Hawk estadounidenses pasan cientos de miles de horas alejando a pasajeros de la amenaza de los explosivos. El número de vidas que salvaron es incalculable. Desde su debut hace 35 años, el Black Hawk ha desempeñado un papel en casi todos los conflictos estadounidenses. 4 de cada 5 armas de los ejércitos de los Estados Unidos vuelan en algún tipo de Black Hawk. Las esperanzas de las Fuerzas Armadas cuando compraron el Black Hawk a principios de los 80 eran muy grandes. Y se han cumplido. Punto. No podíamos haber esperado nada mejor del equipamiento que en su día compramos. Otros países usan también helicópteros Black Hawk. Vuelan en todos los rincones del mundo, sirviendo a las campañas militares y humanitarias desde Colombia hasta Japón. 30 países en todo el mundo cuentan con el Black Hawk entre su inventario. Resultó un programa muy exitoso. El Black Hawk sigue evolucionando en los Estados Unidos. Sikorsky ha adaptado los Black Hawk para el ataque. Algunos modelos pueden desplegar una sonda retráctil, conectar con un tanque y repostar en pleno vuelo, lo que incrementa enormemente la autonomía del helicóptero para operaciones especiales. En mayo de 2011, las fuerzas especiales realizaron una incursión en este complejo y mataron a Osama Bin Laden. Ciertas pistas apuntan a que usaron el primer helicóptero sigiloso operativo. Los informes dicen que es un Black Hawk modificado. Esta será la herramienta más especializada que tendremos a nuestra disposición, algo que solo se podrá usar de vez en cuando, en circunstancias muy extraordinarias. Tras varias actualizaciones, el Black Hawk es uno de los helicópteros más seguros del arsenal de los Estados Unidos. Actualmente, los ingenieros trabajan para evitar usar pilotos en el primer Black Hawk teledirigido.
En futuros conflictos, la automatización desempeñará un papel muy importante, lo que incluye helicópteros no tripulados o con piloto de forma opcional. Así, los helicópteros podrían volar con piloto, pero en una situación peligrosa se podría enviar como si fuera un robot controlado por un joystick. El modelo número 4000 de Black Hawk acaba de recibir la aprobación y no parece que esto vaya a terminar. Las Fuerzas Armadas esperan que el Black Hawk UH-60 permanezca en filas durante décadas. Cada operación de combate que hemos desempeñado ha añadido experiencia y ahora es mucho más apto para la supervivencia y continúa mejorando en función de lo que vamos aprendiendo. El Black Hawk es uno de los helicópteros más complejos del catálogo de los Estados Unidos. Misión tras misión, soldados e ingenieros han aprendido de las tragedias y ampliado sus capacidades. Osado, potente, sorprendentemente resistente. El Black Hawk UH-60 es el mejor de su categoría. Lleva a los Estados Unidos dentro y fuera de las contiendas. Ahorra tiempo y salva vidas.